Bueno, señores, ya está conectada con nosotros la doctora Manjarres. Ya está conectada con nosotros la doctora Manjarres directamente desde la hermosa Colombia. Violencia de género en aumento. ¿Qué está pasando en la mente y en la sociedad? Buenos días, doctora. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, aunque bueno, con un tema que no es muy alegre, digamos, abordarlo, porque lamentablemente seguimos en aumento con las cifras que habla de la violencia hacia la mujer, tanto violencia extrema en términos de feminicidios, como también los diferentes tipos de violencia que de hecho en este mismo espacio hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Violencia física, psicológica, sexual, violencia económica. Entonces, estos tipos de violencia siguen siendo bastante altos, frecuentes en la República Dominicana, incluso en términos de indicadores sociales por encima de lo que comúnmente vemos para otros países latinoamericanos y caribeños. Así que cuando vemos estos indicadores, ¿sí? Cuando pensamos que tenemos entre 60 a 80 mujeres por año que son asesinadas, ¿cierto? Por feminicidios. Cuando pensamos que eh, hay en nuestro país, de este porcentaje, el 70% de las mujeres que fueron asesinadas es por parte de sus parejas o exparejas, y donde vemos una altísima tasa también de acoso sexual y de violencia económica que hemos ido normalizando. Muchas veces también por las situaciones de creencias culturales, ¿no? También estas creencias de que necesito un hombre para que me represente, un hombre que me resuelva. Esto abre las puertas a que fácilmente podamos ser víctimas de violencia psicológica y violencia económica. Así que vamos a analizar un poco qué pasa por la cabeza de un agresor, ¿sí? Y aquí, bueno, los estudios psicológicos que se han hecho recientemente para América Latina y el Caribe coinciden en que muchos agresores comparten ciertos patrones mentales, ciertas creencias, donde tienen distorsiones cognitivas, donde piensan cosas como que ella me pertenece, ¿no? El ver a la mujer como un objeto. Si me desafía, me falta el respeto y los celos como una prueba de amor. Estas distorsiones son impulsos aislados, son esquemas mentales aprendidos desde la infancia y muchas veces validados incluso en el entorno cultural. También tenemos un déficit en la regulación emocional. Muchos agresores no saben manejar la frustración, el rechazo o la pérdida. La emoción se convierte entonces en un impulso y el impulso puede llegar a convertirse en agresión. Entonces, este analfabetismo emocional del que hemos hablado tanto, que tenemos en el país y mucho más presente en los hombres, es una de las grandes dificultades que tenemos. Así que, ojo, vuelve acá el tema de que necesitamos sí o sí trabajar más en educación emocional de manera transversal en todos los escenarios y desde muy tempranas edades, no solamente en el sistema educativo público y privado, sino también en las empresas, en diferentes escenarios sociales e institucionales. En tercer lugar, también tenemos elementos de aprendizaje social, donde la evidencia ha mostrado que haber crecido en hogares violentos, desde luego, aumenta significativamente la probabilidad de repetir patrón. Ojo, aumenta probabilidad, no quiere decir que necesariamente una persona que haya crecido en un hogar violento va a ser violenta.
¿sí? Porque no es algo genético, no es algo que esté en la sangre ni nada por el estilo, pero sí aprendemos por observación y sí se generan modelos de lo que creemos es una pareja, de lo que debe ser el comportamiento del hombre y la mujer. Otros aspectos de masculinidades rígidas, ¿sí? La presión cultural de ser fuerte, de no mostrar debilidad, del hombre controlador, del hombre proveedor, se convierte en un caldo de cultivo para la violencia, ¿sí? Tenemos que hablar y seguir reforzando estos discursos de las nuevas masculinidades, de cómo la mujer sin dejar su esencia femenina y el hombre sin dejar su esencia masculina, que desde luego, ¿verdad? Lo femenino está asociado al cuidado, a la ternura, al amor, pero también lo masculino asociado a la fortaleza, al cuidado, a la protección, pero amoroso, ¿sí? Desde el respeto. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a hablar de la flexibilización de estos esquemas de masculinidad y hablar de las nuevas masculinidades. Es decir, cómo los hombres deben de tener un permiso personal y social para poder expresar sus emociones sin que esto empiece a cuestionar qué tan hombre es, su masculinidad, su virilidad, sino que se entienda como un ser humano normal, independientemente que seamos hombres o mujeres, que tiene derecho a expresar sus emociones. Y en la expresión emocional es uno de los primeros pasos de conciencia emocional para llegar a la regulación emocional, ¿no? Y también el trabajar de manera flexible estas masculinidades nos va a permitir dejar a un lado creencias como que la mujer es la que tiene que estar únicamente a cargo de las tareas del hogar, de las tareas frente al cuidado de los hijos. Y ojo, acá también hay otras formas de violencia pasiva que muchas veces no hablamos. Y es que pasa cuando la mujer ha asumido roles fuera del hogar, trabaja, estudia, con la misma intensidad que el hombre o incluso muchas veces con mayor intensidad horaria y entonces, a pesar de que tienen estos compromisos laborales y académicos fuera del hogar, siguen teniendo la mayor carga de responsabilidad de tareas en el hogar. Y acá estamos viendo muchas mujeres que en este momento tienen dificultades serias de salud, porque el agotamiento extremo ante tener largas jornadas de trabajo, pero en casa también largas y extensas jornadas, impide el descanso básico que necesitan, la recreación, el relajarse, el hacer deporte, el tener una alimentación adecuada, por estar centrada en producción económica y trabajo, pero también intensamente en el hogar, incluso teniendo pareja y esta pareja no asumiendo lo, la importancia de su rol. No es que me ayuda con los niños, me ayuda con la casa, no, es que es una responsabilidad compartida porque es el cónyuge, es la pareja y muchas veces también es el padre de esos hijos. Entonces, ojo, esto también son unas modalidades de violencia psicológica que no nos damos cuenta y de violencia económica, que pese a que la mujer en muchos hogares dominicanos hoy en día produce igual o más económicamente hablando que el hombre, sigue con la carga o la sobrecarga en el hogar en afectación de su salud física y su salud mental. ¿Sí? Entonces, prendamos alarmas, empecemos a cuestionar lo que antes era incuestionable en nuestra sociedad, empecemos a tener nuevos diálogos en pareja y empecemos a repensarnos como pareja y las dinámicas que construimos y las responsabilidades que asumimos hombres y mujeres,
¿sí? Debe ser equitativa. ¿Qué pasa ahora? Pensemos también qué pasa en la mente de la víctima, ¿sí? Desde la psicología entendemos que la víctima no permanece en relaciones violentas por falta de fuerza, sino por mecanismos emocionales complejos. A veces las personas dicen, ah, pero ¿por qué no lo dejas? Si hubiese sido yo, lo hubiese votado. Claro, pero es que hay algunos mecanismos que se van activando, como por ejemplo la indefensión aprendida. Cuando una mujer intenta salir varias veces de estas relaciones y no puede, su cerebro aprende que no tiene control. Sí, esto no es una debilidad, es un mecanismo psicológico documentado. O sea, no importa lo que hagas, no tienes el control de tu vida. Y esto probablemente incluso lo hayan aprendido desde la infancia. Situaciones de abandono, de maltrato, no importa lo que haga, nunca podía complacer a papá, mamá, no importa lo que haga, no podía tener el control de mi vida, no podía tener estados de bienestar, no podía tener una relación, un hogar en paz. Entonces, esto va generando múltiples situaciones, al igual que el trauma vincular, donde el agresor altera con estos estados y estos momentos de violencia, pues entonces su afecto, su autoestima, generando un trauma ya psíquico que genera confusión, parálisis y atrapa a la persona. Por eso es que es muy importante que a nivel social protejamos a estas personas que están siendo víctimas de violencia, porque muchas veces no tienen la capacidad ya de reaccionar, de poner un stop y de denunciar. No sé si de pronto en el estudio tienen alguna No, pregunta. no, doctora. En realidad no una pregunta sobre el tema, pero sí preguntarle si los televidentes pudieran a través del WhatsApp que nosotros tenemos abierto acá pedir que usted aborde algún tema en específico, podríamos hacerlo, ¿verdad? Claro, sería Ok, pues maravilloso. hacemos el llamado al público para que si desean que la doctora aborde un tema en específico, nos pueden enviar por vía WhatsApp y nosotros se lo hacemos llegar a ella, a Colombia. Como siempre, un gran placer tenerte acá por tus orientaciones cada jueves, importantísimas, temas de actualidad y de mucho beneficio para la gente. Gracias, Andrea. Nosotros, señores, a ustedes, muchas gracias por mantenerse con nosotros.